Bienvenidos a nuestro canal Math Ingenio, donde desarrollamos tu ingenio matemático y efectivamente te vuelves un crack en matemáticas. El video de hoy es una clase con el tema de integración de funciones racionales trigonométricas, o bien funciones que en su integrando la variable x solo se ve afectada por expresiones trigonométricas, es decir, es el argumento de funciones tales como el seno, el coseno, la tangente o la cosecante, la secante y cotangente. Pero en el caso de tener tangentes, secantes, cosecantes o cotangentes, la recomendación es llevar a través de las identidades todo a senos y cosenos, ¿sí? Que la expresión integrando quede en términos de senos y cosenos, para entonces proceder con el siguiente método de integración. Veamos lo siguiente. Estas integrales en las que la función integrando es una función racional en seno y coseno, es decir, esta función f de x ahora es una integral racional. Racional, recuerden que es que la forma como se expresa la función es una fracción, es un cociente, pero ahora, digamos, vamos a tener ese cociente de expresiones matemáticas en términos de seno de x o de coseno de x. Este tipo de integrales las vamos a llevar a una integral racional algebraica mediante la siguiente sustitución. Entonces, vamos a empezar a anotar. Este tipo de integrales se lleva a integrales racionales algebraicas mediante la sustitución. Y fíjense cuál es la sustitución que vamos a utilizar acá. En términos generales, tangente de x medio igual a t. Luego, fíjense, así cuando nosotros vayamos a resolver esta integral, vamos a plantear el siguiente cambio de variable, ¿no? Entonces se plantea que si la tangente de x medios es igual a t, yo necesito conocer primero cuánto vale el diferencial. Entonces podemos aplicar un despeje. Sabemos entonces que para despejar la x, aplicamos en ambos lados la función arcotangente y luego el 2 que está dividiendo pasa multiplicando, por lo tanto la x sería igual a 2 veces el arco cuya tangente es t. Así es sencillo el diferencial de x, ya que sería 2 veces la derivada del arco tangente. Esto nos quedaría 2 entre 1 más t cuadrado por el diferencial de t. Entonces ya tenemos cómo sustituir el diferencial de x. ¿Sí? El diferencial de x. Nos queda entonces cómo hacer la sustitución tanto del seno de x como del coseno de x. Para ello, entonces, recordemos que nosotros tenemos una definición para una función trigonométrica y entonces podemos plantear un triángulo rectángulo que resuelva esa definición o que represente a esa definición. Entonces, en este caso, planteamos el triángulo rectángulo cuyo ángulo, ¿sí? Este ángulo con el que estamos trabajando es x medios, o sea que consideramos que este ángulo de aquí pueda ser x medios, y para que la tangente de x medios sea igual a t, es porque el cateto opuesto vale t y el cateto adyacente es igual a 1. Así entonces, la hipotenusa la podemos calcular a través del teorema de Pitágoras, y utilizando Pitágoras, la hipotenusa entonces es equivalente a la raíz cuadrada de el cateto, que puede ser, por ejemplo, el adyacente elevado al cuadrado y me da 1, más el cateto opuesto, que es t, en este caso, elevado al cuadrado. Y una vez que nosotros tenemos definido los lados de ese triángulo rectángulo, podemos entonces expresar
una, un modelo para lo que es el seno de x medios y también para el coseno de x medios, ya que el seno de x medios sería el cateto opuesto entre la hipotenusa y el cateto opuesto corresponde con el valor de t y la hipotenusa con la raíz de 1 más t al cuadrado. Y en el caso del coseno de x medios, sería el cociente entre el cateto adyacente, que en este caso es 1, dividido entre la hipotenusa, que es la raíz de 1 más t elevado al cuadrado. Sí, pero fíjense que este triángulo, ¿ok? Con esta sustitución sugerida de la tangente de x medio, nos queda el seno y el coseno en términos del ángulo x medio y no de x, como lo tenemos originalmente en la integral original. Entonces, nosotros recordemos lo siguiente. A través de las identidades tenemos que el seno, por ejemplo, de 2 tita es igual a 2 veces el seno de tita por el coseno de tita. O que el coseno de 2 tita es igual al coseno cuadrado de tita menos el seno cuadrado de tita. Si nosotros consideramos, o sea, si nosotros hacemos, por ejemplo, un tita igual a x medios, entonces sabemos que 2 tita es equivalente a x, ¿sí? Y si 2 tita es equivalente a x, entonces, en este caso, podemos plantear que el seno se puede plantear que el seno de 2 tita, pero voy a colocar x, es igual a 2 veces el seno de tita por el coseno de tita. Es decir, 2 veces el seno de x medios por el coseno de x medios. A reescribir aquí esta expresión. Vamos a usar, ahora aquí, vamos a escribirlo mejor aquí abajo, sería el seno de x es igual entonces a 2 veces el seno de x medios por el coseno de x medios, lo que equivale a 2 veces y el seno de x medios, recordemos que es t entre la raíz cuadrada de 1 más t al cuadrado y el coseno de x medios que es 1 entre la raíz cuadrada de 1 más t al cuadrado. Por lo tanto, esto quedaría 2 por t por 1, 2t entre, y raíz de 1 más t cuadrado por raíz de 1 más t cuadrado, se simplifica el radical y nos quedaría entonces 1 más t al cuadrado en el denominador. Y asimismo podemos hacer con el coseno. De acuerdo con la identidad, entonces, el coseno de x, ¿ok? Que es coseno cuadrado de tita menos el seno cuadrado de tita, ¿ok? Como 2 tita, ¿ok? Es igual a x, decimos coseno de x igual coseno al cuadrado de tita, pero tita es x medios, ¿ok? Menos el seno cuadrado de tita, que en este caso estamos considerando que es x medios. Esto resulta que el coseno es 1 entre la raíz de 1 más t al cuadrado y al elevarlo al cuadrado menos el seno que es t entre la raíz de 1 más t al cuadrado, ¿sí? Y al simplificar con el radical con el exponente 2, nos está quedando el mismo denominador, que en este caso es 1 más t al cuadrado. Y en el numerador nos queda 1 al cuadrado, que es 1, menos t al cuadrado, resulta entonces t cuadrado. Y de esa manera, ¿ok? Nosotros ahora ya tenemos unas expresiones para reemplazar en nuestra integral original el valor del seno de x y el del coseno de x por la nueva variable en términos de t, ¿sí? Entonces, vamos a escribir eso acá. Al sustituir
seno de x y coseno de x, perdón, o seno de x, seno de x, aquí a ver, coseno de x y diferencial de x en la integral dada, se obtiene un racional algebraica en términos de t, en términos de t, que luego hay que resolver, ¿sí? Luego hay que resolver y se devuelve en cambio, ¿no? Entonces, y luego se devuelve el cambio. Luego se devuelve el cambio. Ahora, si nosotros verificamos la siguiente identidad, es decir, que la función racional en seno de x coseno de x es igual a la misma función cuando el seno de x se reemplaza por menos seno de x y el coseno de x se reemplaza por menos coseno de x. Si esta igualdad o esta identidad se cumple para la expresión o para la función integrando, entonces la sustitución apropiada es más sencilla, porque es simplemente la tangente de x es igual a t. Siendo la tangente de x igual a t, nosotros podemos plantear un triángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo que dibuje a esa igualdad con esa función trigonométrica, considerando ahora que el ángulo, en vez de ser x medio, ahora es x. Entonces, así, el cateto opuesto tiene que ser t y el cateto adyacente tiene que ser 1 para que la tangente de x sea efectivamente igual a t. Y a través del teorema de Pitágoras, nosotros podemos decir entonces que la hipotenusa es igual a la raíz de 1 más t elevado al cuadrado. De esta manera resulta directo, ¿ok? El cálculo para el seno de x y el coseno de x, ya que el ángulo de aplicación es x. Así, el seno de x es cateto opuesto, que es t, entre la hipotenusa, que es la raíz de 1 más t cuadrado, y el coseno de x es cateto adyacente, que es 1, entre la hipotenusa, que es la raíz de 1 más t al cuadrado. Y para el diferenciar, para determinar el diferencial de la función, del diferencial de x, perdón, entonces al plantear tangente de x igual a t, despejando la x, se obtiene que es el arco cuya tangente es t, y diferenciando a x, sería la derivada del arco tangente de t, que es 1 entre 1 más t al cuadrado por el diferencial de t. Y de esa manera entonces tenemos los tres elementos, tanto el seno, coseno como diferencial de x, para sustituir en la expresión original. Ahora veamos los siguientes ejemplos de aplicación. Comencemos con el primero. Por ejemplo, resolver la integral de 2 entre 1 más coseno de x elevado al cuadrado, diferencial de x. Obsérvese que esta es una función racional, hay una fracción, ¿ok? Y la x, que es mi variable de integración, solo se ve afectada, digámoslo así, por una función trigonométrica. En este caso es el coseno. Verifiquemos primero lo siguiente, o sea, verifiquemos si se cumple o no la identidad. ¿Cuál identidad? Esta que les planteé acá. Ver si la función racional en seno y coseno es igual a la función racional en menos seno de x menos coseno de x, para utilizar un cambio en tangente de x igual a t.
Porque de lo contrario tenemos que utilizar el cambio, ¿ok? Si no se cumple esta identidad, entonces tenemos que utilizar el cambio en tangente de x medio igual a t. Así que veamos, fíjense. Verificamos si mi función racional en seno de x coseno de x es igual a la función racional en menos seno de x menos coseno de x. Entonces, planteamos, ¿eh? ¿Cuál es mi función racional en seno de x coseno de x? De acuerdo con la integral, es 2 entre 1 más el coseno de x elevado al cuadrado. ¿Cuál es mi expresión para la función racional en menos seno de x menos coseno de x? Ah, bueno, es cuestión de reemplazar el coseno de x en este caso por menos coseno de x. Entonces, esto nos va a quedar algo así. 1 más, y donde va el coseno, lo reemplazo por menos coseno elevado al cuadrado. Fíjate que más por menos es menos, entonces acá me va a quedar 2 entre 1 menos el coseno de x al cuadrado. Y se puede observar, ¿sí? Se observa que, fíjense bien, se observa que en este caso la función racional en seno coseno da con signo positivo aquí en el denominador, pero cuando reemplazo el coseno por menos coseno, me queda un signo negativo. Obsérvese que estas dos funciones son diferentes, ¿sí? Luego, yo puedo concluir que la función racional en seno de x coseno de x es diferente a la función racional en menos seno de x menos coseno de x. Así entonces, el cambio sugerido, en este caso, tenemos que irnos directamente al cambio de tangente de x medio, como se explicó originalmente. Así, el cambio de variable sugerido es tangente de x medio igual a t. Y ya sabemos que para este cambio de variable, entonces el diferencial de x es 2 entre 1 más t al cuadrado diferencial de t, ¿verdad? Y cuando vamos a reemplazar el coseno de x, el coseno de x lo reemplazamos por la expresión 1 menos t al cuadrado entre 1 más t al cuadrado. Tal como lo vimos aquí en esta pizarra, ¿eh? ¿Sí? Cuando el cambio de la tangente de x medio igual a t, ya sabemos que nos queda el diferencial con esta estructura. Y fíjense cómo nos queda por acá el coseno de x con esta estructura. Eso es lo que estamos considerando acá en esta integral. Así entonces, ¿ok? Fíjense, mi integral, vamos a llamarla y, ¿a qué es igual? Bueno, sería la integral de, vamos a hacer el reemplazo acá, 1 más el coseno de x, que es 1 menos t al cuadrado, entre 1 más t al cuadrado elevado al cuadrado, tenemos un 2 en en el numerador, y el diferencial de x, que es 2 entre 1 más t al cuadrado, diferencial, no de x, perdón, diferencial de t. Ahora trabajamos algebraicamente ese integrando. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer acá? Bueno, este 2 por este 2 es 4 y puede salir de la integral. ¿Ok? Además, podemos sumar, ¿ok? Sumar aquí estas dos cantidades dentro del paréntesis para luego elevar al cuadrado. Entonces esto va quedando 4 que multiplica
a la integral. Y esta suma en el denominador me quedaría 1 más t cuadrado por 1 es 1 más t al cuadrado, más, quedaría simplemente 1 menos t cuadrado sobre 1 más t al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Aquí tendríamos, ay no, ya no es 2, sino 1. Y por acá entonces tendríamos 1 sobre 1 más t al cuadrado por el diferencial de t. Pero acá se observa que podemos simplificar este t cuadrado positivo con este t cuadrado negativo, entonces me quedaría simplemente 1 más 1, 2. Me va quedando 4 que multiplica a la integral, ¿sí?, de 2 elevado al cuadrado, pero 1 más t al cuadrado, ¿sí?, que está elevado al cuadrado y en el denominador puede pasar por propiedad al numerador de esta fracción, entonces quedaría algo así, por 1 entre 1 más t al cuadrado diferencial de t. Y aquí se pueden hacer otras simplificaciones, como por ejemplo 4 con este 2 a la 2 se simplifica. Y el 1 más t cuadrado del denominador se puede simplificar con uno de los que está en el numerador. Y me queda simplemente 1 en el numerador. Así entonces, mi integral y me va quedando la integral de 1 más t al cuadrado diferencial de t. Y ya esta es, fíjense bien, una integral con funciones que son polinómicas y estas funciones son inmediatas. Podemos hacer una descomposición en sumando o simplemente decir que la integral de 1 es t más la integral de t cuadrado, que es t al cubo sobre 3 más la constante de integración. ¿Ok? Y luego tenemos que devolver el cambio. ¿Ok? Devolver el cambio. Entonces vamos a plantear, ¿ok?, la devolución del cambio. Devolviendo el cambio de variable, podemos anotar que la integral de 1 más 2 entre 1 más coseno de x al cuadrado diferencial de x es igual a t, pero t se puede considerar la tangente de x medio. Entonces aquí me quedaría tangente de x medio más un tercio de t al cubo. O sea, como t es tangente de x medio, entonces sería tangente al cubo de x medio más c. Y acá algunos autores consideran el uso, ¿ok?, el uso de la identidad, de la siguiente identidad, para reemplazar lo que es la tangente de x medio. O sea, te puede considerar que la tangente de x medios se puede expresar como la raíz cuadrada de 1 menos el coseno de x entre 1 más el coseno de x. Entonces, para dejarla expresada en términos, por ejemplo, en este caso, de coseno de x. Continuemos con el siguiente ejemplo. Resolver la integral, resolver la integral de 1 entre 1 más la tangente de x diferencial de x. Lo que les recomiendo, ¿sí?, les recomiendo iniciar o verificar primero si se cumple o no la identidad. Entonces, verificamos si se cumple que la función racional en seno de x coseno de x sea igual a mi función racional en menos seno de x menos coseno de x. Entonces, obsérvese bien lo que tenemos en este integrando. En este integrando tenemos una función racional seno de x coseno de x como 1 entre 1 más tangente de x. Pero recuerden que la tangente se puede expresar como
seno de x entre el coseno de x. Se nos quedaría esta forma. Ahora, para la función racional en menos seno de x menos coseno de x, donde va el seno de x lo reemplazamos por menos coseno. Así entonces me va a quedar 1 entre 1 más menos el seno de x dividido entre menos coseno de x. Pero menos entre menos, ¿sí? Cuando tenemos acá este numerador y este denominador, menos entre menos da más. Entonces acá nos quedaría 1 entre 1 más, porque menos por menos entre menos da más, y más por este más sigue siendo más, seno de x entre coseno de x. Y obsérvese cómo el seno de x entre coseno de x es tangente de x, entonces aquí nos quedaría 1 más tangente de x en el denominador. Esto hace, ¿sí?, que se verifique, ¿sí?, efectivamente se verifica que la función racional en seno y coseno es igual a la función racional en menos seno y coseno. Entonces, como r de seno de x coseno de x es igual a r de menos seno de x menos coseno de x, se sugiere que el cambio a emplear sea tangente de x igual a t. Y si la tangente de x es igual a t, entonces debemos recordar que para este cambio ya tenemos definido el diferencial, y el diferencial es 1 entre 1 más t al cuadrado diferencial de t, y el seno de x es equivalente o es igual a t entre la raíz de 1 más t al cuadrado, y el coseno de x es igual a 1 entre la raíz de 1 más t al cuadrado. Esto nos hace considerar que, fíjense bien, la tangente de x efectivamente nos queda en términos de t. Ahora, vamos a reemplazar, ¿sí? ¿Cómo sería el reemplazo? Entonces, sea mi integral y 1 entre 1 más tangente de x diferencial de x igual a la integral de 1 entre 1 más tangente de x. Pero la tangente de x directamente, de acuerdo a nuestro cambio de variable, se puede reemplazar por t. ¿Ok? Vamos a borrar un poquito acá esta línea. Y considerar que el diferencial de x es 1 entre 1 más t al cuadrado por el diferencial de t. Miren cómo va quedando esta integral. Esta integral entonces va quedando como la integral de, en el denominador, 1 más t por 1 más t al cuadrado. En el numerador tenemos 1, diferencial de t. Y obsérvese que el denominador es un polinomio de grado 3, pero ya está factorizado y tenemos una raíz real, pero tenemos dos raíces completas. Entonces, hemos llegado a una integral racional algebraica. Y para resolver esta integral hay que hacer la descomposición en fracciones parciales. Entonces vamos a plantear aquí la descomposición en fracciones parciales. Uno entre 1 más t por 1 más t al cuadrado se descompone en dos fracciones, una para cada factor. El primer factor es 1 más t y el segundo factor es 1 más t elevado al cuadrado. El primer factor, este primer denominador, es un polinomio de grado 1, por lo tanto en el numerador va una constante, un polinomio de grado 0, pero la segunda fracción tiene un polinomio de grado 2.
Así, en el polinomio, en el numerador, consideramos un polinomio de grado 1. Puede ser bt más c. Desarrollando la suma de fracciones, esto nos va quedando a por 1 más t al cuadrado más 1 más t por bt más c entre mi denominador, que sería la multiplicación de esos dos factores. Aplicando propiedades distributivas, ¿sí? Piense que aquí en el numerador que tenemos, podemos multiplicar, esta a se multiplica tanto por el 1, ¿sí? Como por el t al cuadrado, ¿sí? Asimismo, podemos hacer, por ejemplo, con la multiplicación de estos binomios. Este 1 se multiplica por bt, este 1 se multiplica por c, y además, esta t se multiplica por bt y esta t se multiplica por la letra c. Así entonces, nos va quedando en el numerador a por 1 es a, más a por t al cuadrado, más 1 por bt es bt, más 1 por c que es c, más t por bt que sería bt al cuadrado, más t por c que es ct. Todo esto dividido entre, vamos a colocarlo bien acá, sería pues 1 más t por 1 más t al cuadrado. Ahora vamos a llevarnos esta expresión para la siguiente pizarra para continuar con los cálculos, ¿sí? Entonces, ahora podemos agrupar acá, ¿ok? Por términos semejantes, y esa agrupación nos lleva a lo siguiente, a considerar que 1 entre 1 más t por 1 más t al cuadrado, al agrupar los términos en t cuadrado, me va a quedar a más b que multiplica a t cuadrado, porque los términos en t cuadrado son estos dos, obsérvense bien, son a t al cuadrado y bt al cuadrado. Luego observamos los términos lineales. En este caso tenemos bt y ct, por lo tanto, b más c multiplicado por t, ¿sí? Corresponde, como ya les mostré acá, a este término y a este término, ¿verdad? Y por último, los términos independientes. En este caso son a más c. ¿Sí? Y esto es igual a, aquí en el denominador va 1 más t y 1 más t al cuadrado. Esto nos lleva a formar el siguiente sistema de ecuaciones, porque yo tengo que comparar ahora los coeficientes de este polinomio de grado 2 que tengo en el lado derecho con este polinomio de grado 0 que tengo en el lado izquierdo. Como es una constante, uno supone entonces que el coeficiente para la variable elevado al cuadrado en el polinomio del lado izquierdo, en este numerador, es 0 y el coeficiente del término lineal también es 0. Así entonces podemos decir que, perdón, a más b es igual a 0 y también b más c es igual a 0, pero a más c es igual a 1. ¿Ok? Y de esta manera tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Sí? Tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Cómo podemos nosotros resolver este sistema? Bueno, fíjense, de la primera ecuación, nosotros podemos decir que A es igual a menos B. De la segunda ecuación podemos decir que C es igual también a menos B. Entonces, reemplazando, en la tercera ecuación A se reemplaza por menos B y C también se reemplaza por menos B. Y como esto vale 1, entonces menos 2B es igual a 1. Por lo tanto, B es igual a menos 1 entre 2. Y ahí tenemos entonces la, la primera, digamos, la primera solución, ¿sí? B igual a menos 1 entre 2. Si B igual a menos 1 entre 2, reemplazamos entonces, ¿ok? En las dos primeras ecuaciones, en los dos primeros despejes que hicimos, y de acá podemos considerar entonces que A vale 1 entre 2 y que C también es igual a 1 entre 2. Entonces allí tenemos los tres valores, tanto el de A como el de B, como el de C. Por lo tanto, ¿ok? Por tanto,
Ahora, la integral que estamos resolviendo, fíjense bien, nuestra integral, ¿sí? Que habíamos dicho que era la integral de uno entre uno más t por uno más t al cuadrado, ahora es la integral de a, que es un medio, entre uno más t, diferencial de t, más la integral, que es bt, que es un medio de t negativo, más un medio, que es el valor de c, sobre uno más t al cuadrado, diferencial de t. Y obsérvese cómo nos quedan un par de integrales que son racionales algebraicas. Allí podemos sacar la constante un medio de ambas integrales. Inclusive en la segunda podemos factorizar el sentido menos. Entonces nos va quedando algo así como un medio de la integral de uno entre uno más t diferencial de t menos un medio de la integral de t menos uno entre uno más t al cuadrado diferencial de t. Y ambas integrales prácticamente ambas integrales son inmediatas. Esta ya sabemos que es un neperiano, ¿ok? Es un neperiano. Vamos a como a borrar un poquito aquí para que se vea mejor este denominador. Y es uno más t, ¿sí? Pero esta podemos hacer una descomposición en sumandos, ¿ok? Recuérdese que o sea, aquí lo que podemos recordar, ¿ok? Es que, por ejemplo, el diferencial de uno más t al cuadrado, ¿sí? Es 2t diferencial de t. Entonces nosotros podemos hacer una separación acá, pues, de estas integrales. Fíjense bien cómo lo vamos a plantear. Va a quedar entonces aquí un medio de, y en este caso sería el neperiano, el valor absoluto de uno más t, menos un medio. Vamos a ver cómo separamos estas integrales. Por ejemplo, la primera puede ser la integral de t entre uno más t al cuadrado, diferencial de t, menos la segunda que me quede uno entre uno más t al cuadrado, diferencial de t. Ya al menos esta es una inmediata, porque esta es la integral del arco tangente. Pero para que esta sea inmediata, yo necesito encontrar el diferencial de uno más t cuadrado. Ya por lo menos tengo la letra t, la variable t. Ahora me falta solamente colocar el 2. Es decir, yo puedo hacer esto. Yo puedo considerar un 2 que multiplique en el numerador y entonces considero acá un 2 que multiplique en el denominador. Así entonces, fíjate cómo en el numerador de esta expresión está el diferencial del denominador y yo puedo escribirla de la siguiente manera. Esto me va a quedar un medio del neperiano de uno más t. Y aquí, bueno, menos un medio por un medio sería menos un cuarto. Y puedo expresar esta integral como uno entre uno más t cuadrado por el diferencial de uno más t al cuadrado. Y luego menos un medio por menos sería más un medio, ¿sí? De mi integral de uno entre uno más t al cuadrado diferencial de t. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente pizarra, pero voy a copiar, aprovechar de copiar la magia de la pizarra electrónica. Vamos a copiar acá para la siguiente pizarra y continuar entonces con la resolución de la integral. Así entonces, la integral de uno entre
1 más tangente de x diferencial de x es igual a un medio del neperiano de 1 más t menos un cuarto del neperiano, en este caso, pero de 1 más t al cuadrado, y más un medio de la arco cuya tangente es t más c. Ya una vez que hemos resuelto la integral racional en términos de t, ahora nos corresponde devolver el cambio. ¿Ok? Recordemos que ¿cuál es el cambio? Recordemos que el cambio que hicimos fue tangente de x igual a t. Por lo tanto, donde veamos t, lo vamos a reemplazar por tangente de x. Y entonces, la integral de 1 entre 1 más tangente de x, diferencial de x, es igual a un medio del neperiano de 1 más la tangente de x, menos un cuarto del neperiano de 1 más la tangente al cuadrado de x, más un medio de la arco tangente de t, pero la arco tangente de t en este caso sería directamente x, más la constante de integración. Y con esto, ¿ok? Con esto nosotros podemos, digamos, dar por completado el proceso de integración de esta función. Veamos ahora el siguiente ejemplo de aplicación. Resolver la integral de seno de x entre 1 menos el seno de x diferencial de x. En este caso, es fácilmente verificable que no se cumple la identidad. ¿Cuál identidad me refiero? A la identidad, vamos a verla acá, por ejemplo, a esta identidad de la que hablamos en la segunda pizarra, ¿no? Que si nosotros verificábamos que la función racional en seno de x coseno de x era igual a la función racional en menos seno de x menos coseno de x, se nos simplificaba mucho el cambio de variable. Pero en este caso, para esta integral, es fácilmente verificar que no se cumple dicha identidad, ¿sí? Entonces, vamos a escribir eso, ¿sí? Obsérvese que si nosotros acá en el seno de x lo reemplazamos por menos seno de x, el numerador nos va a quedar negativo. Pero el denominador ahora nos queda positivo y eso es o sea, los signos serían diferentes a la función original. Por lo tanto, se verifica que esta identidad no se cumple. Si la identidad no se cumple, entonces tenemos que el cambio de variable sugerido es en tangente de x medio, lo que se conoce como el cambio de variable universal para este tipo de integrales racionales trigonométricas. Entonces, el cambio de variable sugerido es tangente de x medio igual a t. Si el cambio de variable es en tangente de x medio igual a t, entonces ya nosotros tenemos una expresión tanto para el seno de x como para el diferencial de x para esta sustitución. ¿Sí? Así entonces, ya sabemos que el diferencial de x es 2 entre 1 más t al cuadrado diferencial de t y que el seno de x es equivalente o es igual a 2t entre 1 más t al cuadrado diferencial.
Conociendo esto, entonces planteamos la sustitución. ¿Sí? Mi integral y, que voy a llamar seno de x, entre 1 menos el seno de x, diferencial de x, es igual ahora a la integral de, reemplazando el seno de x por 2t entre 1 más t al cuadrado, y en el denominador sería 1 menos 2t entre 1 más t al cuadrado. Y ahora mi diferencial, ¿sí? Mi diferencial de x lo voy a reemplazar por 2 entre 1 más t cuadrado, diferencial de t. Ahora, haciendo las operaciones, como por ejemplo aquí esta suma de estas dos cantidades, 2t entre 1 más t al cuadrado, y en el denominador sería 1 más t al cuadrado por 1 más t al cuadrado menos 2t dividido entre 1 más t al cuadrado. Todo esto multiplicado por 2 entre 1 más t al cuadrado diferencial de t. Podemos hacer la primera simplificación considerando que estos denominadores se pueden cancelar, y el siguiente paso puede ser hacer una doble C. ¿Ok? Hacemos una doble C. Vamos a indicar acá cómo sería esa doble C o entre qué expresiones se hace la doble C. Por ejemplo, este con este y este con este. Me va quedando entonces 2t, pero acá en el denominador me queda 1, simplemente es 2t sobre, y aquí en este denominador quedó 1 y multiplico por t cuadrado menos 2t más 1, y esto a su vez diferencial. Ahora este 2 por 4, entonces podemos sacar ese 4 de la integral y me queda igual a la integral sería t en el numerador sobre este t cuadrado menos 2t más 1, se puede factorizar, es un trinomio cuadrado perfecto y equivale entonces a t menos 1 al cuadrado por 1 más t al cuadrado. De t. Y de esa manera, ¿verdad? Nosotros observamos cómo encontramos o llegamos a una integral que es racional algebraica. Llegado a este punto, observamos que hemos encontrado una integral racional algebraica, que el denominador es un polinomio de grado 4, en el numerador tengo un polinomio de grado 1, por lo tanto ya es caso 3 de las racionales algebraicas. En el denominador tenemos dos raíces reales repetidas y tenemos dos raíces complejas diferentes. Por lo tanto, se puede plantear la descomposición en fracciones parciales para resolver esta integral de la siguiente manera. Fíjense que como tenemos dos raíces reales repetidas, entonces para el factor t menos 1 al cuadrado tenemos dos fracciones, y para 1 más t al cuadrado solamente tenemos una fracción. Tenemos dos fracciones para t menos 1 al cuadrado porque una se toma con el mayor exponente t menos 1 al cuadrado y luego vamos disminuyendo el exponente hasta llegar a exponente 1. Pero en este caso, con la siguiente iteración ya llegamos al exponente 1. Como aquí t menos 1, que es la base, es un polinomio de grado 1, entonces el numerador es un polinomio de grado 0, una constante. Si pasa para t menos 1, también el numerador es una constante. Pero en el caso de 1 más t al cuadrado es un polinomio de grado 2, por lo tanto en el numerador va un polinomio de grado 1. Acá sumamos y al sumar las tres fracciones vamos a considerar que el común denominador es t menos 1 al cuadrado, que multiplica a 1 más t al cuadrado,
Y así cuando dividimos y multiplicamos nos queda en la primera fracción que a queda multiplicado por 1 más t al cuadrado, ya que el t menos 1 al cuadrado se simplifica con el t menos 1 al cuadrado. Pero en la segunda fracción nos queda b por t menos 1 por 1 más t al cuadrado, ya que al tener aquí t menos 1 al cuadrado y acá solamente tener t menos 1, se simplifica solamente 1, ¿ok? Me queda 1 por 1 más t cuadrado. Y en el último caso, el que se simplifica es el 1 más t al cuadrado. Entonces nos queda t más d por t menos 1 al cuadrado, que ya sabemos que t menos 1 al cuadrado es t cuadrado menos 2t más 1. Y ahora hacemos, ¿ok? Propiedades distributivas, como por ejemplo, aquí podemos multiplicar a por 1 y aquí a por t cuadrado. Y así sucesivamente, por ejemplo, aquí el b se multiplica por el t menos 1 y todo esto se multiplica por 1 más t cuadrado. Eso nos viene resultando de la siguiente manera. Vayan haciendo sus anotaciones, ¿ok? Nos va quedando así. A por 1 es a por t cuadrado se escribe a t cuadrado, b por t por 1 es b por t, y b por menos 1 por 1 sería menos b. Luego viene b por t cuadrado es b por t al cubo, y b por menos 1 por t cuadrado es menos b t al cuadrado, ¿ok? Y al final acá c por t cuando se multiplica por t cuadrado menos 2t más 1 nos va quedando c por t al cubo menos 2c por t cuadrado más 2c, perdón, más c por t. Y cuando yo multiplico a d por t cuadrado menos 2t más 1, es d por t cuadrado menos 2d por t más d. Todo esto dividido entre t menos 1 al cuadrado por 1 más t cuadrado. Luego agrupamos, ¿ok? Agrupamos por términos semejantes. Entonces comenzamos con los t al cubo. En este caso, los coeficientes de t al cubo son b más c, que multiplica a t al cubo, ¿sí? Porque tenemos, aquí se lo voy a ir describiendo, tenemos este término en t al cubo y tenemos este término en t al cubo. Luego, para t al cuadrado, ¿verdad? Tenemos a menos b menos 2c más d, ¿sí? ¿Qué son estos tres términos que están acá? Ya se los voy a mostrar. Los muestro acá. Tenemos a t cuadrado menos bt cuadrado menos 2ct cuadrado y dt cuadrado. ¿Ok? Ahora, para los términos lineales, queda más, los términos lineales serían b más c menos 2d, ¿sí? Multiplicado por t, que corresponden a estos casos, ¿no? Aquí está, tenemos b por t, tenemos c por t y tenemos menos 2d por t. Y por último, los términos independientes, que corresponden al valor de a menos b más d. Todo esto dividido entre t menos 1 al cuadrado por 1 más t elevado al cuadrado. Así esto nos permite armar el siguiente sistema de ecuaciones, considerando entonces los coeficientes indeterminados de tal manera que en el lado izquierdo yo tengo un polinomio de grado 1, pero eso es porque el coeficiente de la t al cubo vale 0 y el coeficiente de la t al cuadrado vale 0 también. Y como no tiene término independiente, entonces también el término independiente de este numerador, ¿ok? Que les estoy señalizando acá, vale 0. Así entonces, podemos tener que b más c es igual a 0, que es el coeficiente de t al cubo en el lado izquierdo. Pero también tenemos que a menos b menos 12 más d es igual a 0, porque en el lado izquierdo tampoco aparece el término t cuadrado. Para el coeficiente de t tenemos b
más c menos 2d igual en este caso a 1, que es el coeficiente de t en el lado izquierdo. Y para el término independiente tenemos a menos b más d igual a 0. Y acá entonces se forma el sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. ¿De dónde? Bueno, puede hacer por unas sustituciones, unas igualaciones, ¿ok? O una reducción, hacer la solución del problema. Fíjense que yo me doy cuenta que aquí aparece un b más c y aquí también aparece un b más c, pero en este caso b más c vale 0, o sea que yo puedo considerar que todo esto vale 0 y de la tercera ecuación, ¿verdad? Podemos despejar a d y ya tenemos que d vale menos un medio, ¿ok? Ya tenemos la primera incógnita resuelta. Si d vale menos un medio, fíjate que en la tercera, en la cuarta ecuación, despejar a d, ¿sí? Entonces, o puedo despejar, mejor dicho, no d, vamos a considerar que a menos b es igual a menos d. Eso quiere decir que, fíjense, en la segunda ecuación aparece la menos b. O sea que a menos b se puede reemplazar por el valor menos d. Ah, bueno, si eso es así, fíjense que reemplazando a menos b por menos d, aquí me queda a menos d y luego viene menos 2c y luego viene más d igual a 0. Fíjense entonces que yo puedo simplificar, ¿sí? El menos d con el más d y allí directamente nos queda que es igual a 0. Ya tengo la segunda incógnita resuelta. Si c vale 0, entonces fíjate que en la primera ecuación b es igual a menos c. Por lo tanto, b también vale 0. Ya tengo la tercera incógnita resuelta. Y si b vale 0 y d vale menos un medio, entonces esta ecuación de la número 4 yo puedo considerar que a es igual a b menos d, pero como b vale 0, ¿sí? Tenemos que b vale 0, entonces el valor de a simplemente es menos el valor de menos d, ¿sí? Menos el valor de d, y entonces a es equivalente a 1. Entonces, allí tenemos las cuatro incógnitas resueltas. Luego de tener los valores de A, B, C y D, entonces procedemos a plantear, ¿ok? La integral, ¿ok? La integral que nosotros tenemos acá, esta que es mi integral original, bueno, ya digamos en términos de una función racional algebraica, haciendo la descomposición me queda entonces como la integral de la suma de estas tres funciones y eso es lo que planteamos acá en el siguiente paso, ¿sí? Entonces, esta integral de seno de x entre 1 menos seno de x diferencial de x, que pasó a ser esta integral racional algebraica, ahora sería 4 veces la integral de la suma de estas tres fracciones. Pero consideremos lo siguiente. Fíjense que acá nos dio que el valor de b y el valor de c valen 0. Entonces aquí nosotros podemos considerar que este b vale 0 y el valor de c también vale 0. ¿Ok? Y el valor de a y el valor de d, vamos a ver cuánto valen acá. A nos queda un medio y d nos queda menos un medio. O sea que este valor de a es un medio y el valor de d es menos un medio. Vamos a chequear, ¿sí? A positivo y D menos un medio, D negativo. Siendo así, entonces nosotros podemos extraer estas constantes de la integral, podemos separar las integrales, el segundo término se anula, ¿ok? Entonces aquí sería 4 por un medio, me va quedando simplemente 2, que multiplica a la integral de 1 sobre t menos 1 al cuadrado, pero eso lo puedo escribir como t menos 1 a la menos 2 diferencial de t. ¿Ok? Este se anula y luego acá me va a quedar menos un medio multiplicado por 4, me queda realmente menos 2 sobre la integral, por la integral de 1 entre 1 más t al cuadrado diferencial de t. Y allí tenemos entonces par de integrales inmediatas, porque entonces ahora podemos decir que nuestra integral y
que es la integral del seno de x entre 1 menos el seno de x diferencial de x, sería en este caso, para el primer caso, t menos 1 a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1 menos 2 veces la arco tangente de t más c. Y ya lo que nos queda entonces es devolver el cambio, claro está, considerando que menos 2 más 1 es menos 1 y este menos 2 más 1 también es menos 1. Este menos 1 se multiplica por el 2 y nos queda menos 2. Por lo tanto, acá quedaría, o nos queda menos 2 entre t menos 1 menos 2 veces también la arco cuya tangente es t, más la constante de integración. Y ahora, aquí tenemos que considerar el cambio de variable. Vamos a devolvernos a ver dónde consideramos el cambio de variable. Fíjense, el cambio de variable es que el t es igual a la tangente de x medio. Si t es igual a tangente de x medio, entonces, acá mi integral, y por tanto, mi integral del seno de x entre 1 menos el seno de x diferencial de x es igual a, bueno, menos 2 puede salir como un factor común, inclusive, y acá me quedaría 1 sobre la tangente de x medios menos 1, ¿ok? Menos, ¿ok? El 2 que ya salió como factor común y la arcotangente de t, que en este caso es simplemente x medios, más la constante de integración. Y con esto terminamos, ¿ok? De integrar este ejemplo de de una función racional trigonométrica. Y con este ejercicio damos por finalizada la clase de integración de funciones racionales trigonométricas y no sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal Math Ingenio, donde desarrollamos tu ingenio matemático y con todo esto que has visto, efectivamente te vas a volver un crack en matemática. No te olvides de darle like al video. Además, si tienes alguna duda, por favor, escríbela en los comentarios. Yo estoy muy pendiente de los comentarios y por allí te puedo aclarar cualquier duda que se te presente en la resolución de problemas de este tipo. Hasta la próxima.